La siguiente experiencia la envió una suscriptora. Me pidió que la compartiera contigo porque en su familia 2 integrantes fueron víctimas de brujería. En caso de que estuviera sucediendo algo similar con las personas a tu alrededor. Al final del relato, te invito a dejarme tu like y un comentario si te agradó, para que la plataforma comparta mis historias a más personas nuevas y juntos vivamos con el miedo. Hace unos días escuché el relato Brujería en la iglesia. Entonces recordé una historia muy conocida en la familia. Esto le pasó a un tío y un primo que son mayores que yo. Y desde siempre ha sido, en más de una reunión familiar, tema de conversación. Por lo que me animé a enviarte mi experiencia para que pudieras compartirla con la audiencia. Mi tío se llama Raúl y mi primo Juan. Si bien los títulos familiares deberían indicar una brecha generacional, curiosamente ambos son casi de la misma edad, además de que desarrollaron una muy buena amistad y además, según dice mi madre, también son los más guapos de la familia. Los dos en su juventud andaban de novios picaflor. Esto quiere decir que eran muy enamoradizos, tenían una novia y luego terminaban. Después se ponían de novios con otra, hasta que en una ocasión, por su mala suerte, fueron a una fiesta patronal en una comunidad cercana. Ahí conocieron a Rosalía y Yesenia, 2 catequistas. Se decía antiguamente que eran unas muchachas quedadas, no eran nada agraciadas y tenían algunos años más que ellos. Mis parientes se burlaban mucho de ellas, ya que Rosalía no era muy femenina. Incluso se cortaba el cabello como Hernán Hernández, integrante del grupo Los Tigres del Norte. Y además decía que Yesenia tenía la cara llena de cicatrices por el acné y manchas oscuras o paño como coloquialmente se le conoce. Así que jamás imaginaron ni por un momento que tuvieran algún tipo de relación con ellas. Pasaron los meses. Mi primo y tío iban seguido a esa comunidad y de pronto de la nada surgió un amor apasionado con aquellas mujeres. Cada uno se enamoró de una de aquellas doncellas que tanto criticaban y que decían que no eran su tipo. Dicen mis familiares que se les hizo muy extraño que estuvieran tan enamorados de ellas y que de pronto su modus operandi desapareciera, llegando al grado de que los dos organizaron la pedida de mano. Mi primo Juan le dijo a sus papás que lo acompañaran al pueblo para hablar con los papás de Rosalía, que estaba enamorado, pero que tuvieran la cortesía de abstenerse de hacer algún comentario, ya que su enamorada parecía un varón, pero que él aún así la amaba locamente, que ella era el amor de su vida y que por ella había sido capaz de dejar su vida libertina. Sus papás accedieron, se alistaron y fueron a pedir la mano de la novia. También fue una de sus hermanas a la pedida. Todo era felicidad hasta que mi prima vio a Rosalía. Jamás la había visto hasta ese momento. Ella sintió una rabia muy fuerte. Gritaba que era una burla, que era un circo. Incluso le dio una fuerte cachetada a la enamorada y le escupió la cara. Dijo que eso no era posible, ya que mi primo era un hombre de ojos verdes, piel apiñonada, rubio de cabello rizado y hasta hoyuelos en las mejillas, y que aquella mujer era alta, delgada, encorvada, morena, con paño en la cara y más acentuado el área del bigote. Dijo que eso no era normal, por lo que se salió indignada de aquella casa. Yo entiendo que tal vez fue muy extremista mi prima,
pero podría entenderla hasta cierto punto, ya que era su hermano el que quería contraer nupcias con alguien que a simple vista y en tan corto tiempo era imposible. Por parte de mi tío Raúl pasó lo mismo. Habló con su madre y le dijo que no sabía por qué estaba tan enamorado de Yesenia, que sentía que ella era la indicada, que quería que fuera a pedir la mano porque deseaba con todo su corazón que fuera su esposa, y que si por alguna razón no se casaba con ella, decía que no se casaría con nadie. Bueno, me imagino que te preguntarás qué tiene que ver con el relato de la brujería en la iglesia. Acá viene el desenlace, así que pon mucha atención. El sacerdote del templo de la comunidad, ya con los años y experiencia, vio sospechosas a ambas mujeres, y no solo una vez, sino varias. Como ellas siempre iban a hacer labor social, notó que sus acciones no eran las normales. Y como tú sabes, en los pueblos y comunidades la brujería está al orden del día, por lo que el cura mandó a cerrar el templo y pidió a gente de su confianza que revisaran el sitio, que movieran todo y lo limpiaran. Justo debajo de la mesa en donde se oficia la misa estaban 2 brujerías dentro de 2 costalitos rojos. Pero ahí no queda la situación. No, revisaron todo, absolutamente todo. Levantaron las imágenes de los santos, las alcancías donde se dejan las limosnas y demás. Encontraron escondidos, hasta debajo del altar, muchos papeles y fotos con trabajos de brujería. Entre estos se encontraban trabajos para callar bocas, cegar a la gente para que nadie viera lo que ellas hacían, que era robar dinero de la iglesia, y así nadie pudiera culparlas. Cuando abrieron los 2 costalitos, se veía claramente que eran amarres para mi tío y primo, para que ellos se enamoraran perdidamente de ellas. Así que el padre no tuvo duda de que fueron las catequistas Rosalía y Yesenia. Indagando supo que esos trabajos ellas mismas los hacían en la iglesia, porque según, ahí tomaba más fuerza la brujería, tal vez por la energía que emana el lugar, porque dicen que ahí incluso hay más actividad paranormal que en el mismo cementerio, ya sea por las almas que velan o el sufrimiento de las personas. El padre las corrió como catequistas, y el chisme se corrió por el pueblo y por los pueblos cercanos. Pero para cuando llegó a los oídos de los papás de mi tío y primo, ellos ya se habían casado. Desgraciadamente pasó como pasa en muchas ocasiones. La gente no cree en la brujería, entonces se quedaron casados mi tío y primo, pero no tuvieron sus felices para siempre. A mi tío Raúl le dio por tomar y le decía todo el tiempo a su esposa: «Ay, Yesenia, ¿quién sabe qué me darías? Pues yo ni te quiero y tampoco me gustas. Yo no entiendo por qué me casé contigo. Mira nada más, ni trasero tienes y a mí siempre me gustaron las mujeres con curvas». Y por esta razón el que él no sentía realmente amor con ella, han llevado una relación en la que él había sido infiel en muchas ocasiones. Por parte de mi primo Juan, de igual manera le decía a su madre que por qué lo habían dejado casarse con Rosalía, si hasta ella parecía que era un hombre igual que él. Sin embargo, su caso fue diferente. Él sí se llegó a encariñar de Rosalía y a valorarla, ya que era una mujer muy dedicada a él y a cuidar lo que Juan gana con su trabajo, porque hay que ser honestos, Rosalía es muy trabajadora. Incluso mi primo reconoce hasta el día de hoy que gracias al trabajo de ambos han logrado tener una situación económica desahogada y que por ella dejó la bebida. Recuerdo que en una ocasión mi tío Raúl le echó en cara a su mujer Yesenia
que no la quería y que se llegó a enterar que lo había embrujado y que el sacerdote la descubrió y que por eso la habían corrido de catequista. Ella simplemente no discutía con él, solo se reía y le decía que estaba ebrio. El año pasado se murió Rosalía dejando a Juan viudo de 52 años aproximadamente. Y yo creo que ella ya presentía su muerte porque dejó todo programado. Incluso pidió que la velaran 3 noches y hasta indicó en qué panteón quería ser enterrada. Yo no la vi, pero mi tía, mamá de mi primo, cuenta que murió con mucho miedo y lo más extraño fue su petición de ser velada 3 noches. Yo creo que tenía miedo de ser enterrada viva como castigo por sus brujerías. Mi primo Juan ya tiene novia, o mejor dicho, retomó su relación con una exnovia de su juventud, que al igual de él, es viuda. Rosalía y Juan solo tuvieron una hija llamada María. Salió muy parecida a Rosalía, medía unos 70 aproximadamente, pero obesa y con dificultad para hablar, ya que cuando lo hace escupe y habla como si fuera una niña pequeña y de manera consentida. Pero lo raro está que a pesar de todas estas situaciones extrañas, de estos comportamientos no normales, antes de que muriera su madre, Rosalía, mágicamente María se casó con un hombre atractivo, bueno y con dinero. ¿Casualidad? Ya me dirás en los comentarios. Mi tío Raúl sigue con Yesenia. Económicamente les va muy bien, son una familia acomodada, pero ella padece desde hace algunos años ataques de ansiedad severos, en los que su rostro denota espanto, aparte que no deja de pellizcarse las manos, los brazos y la cara. Tal vez ve algo que los demás no. O tiene miedo de que le sea reclamado el favor que alguna vez pidió cuando ella fue catequista. Hasta donde yo sé, jamás llevaron a curar a mi tío y primo. Incluso sus madres se llegaron a encariñar con las esposas. Si bien se casaron por algún amarre o brujería, con el tiempo ellas hicieron cosas buenas y eso hizo que hubiera una amistad y un cariño con ellas. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?